la primera cuestión, el primer interrogante que conste en los documentos, que se hace el ser humano en un determinado momento en la zona ¿cómo es? Esta zona que ahora de Asia Menor, que es ahora es una zona tan conflictiva, ¿eh? Los llamados en los milesios, que eran jonios y demás. ¿Eh? Y aquí aparecería la episteme, y habría mucho que hablar también aquí. Por algún motivo surge ahí, ¿no? Otras cosas porque eran una sociedad bastante próspera, porque eran, por supuesto, sedentarios, porque era un puerto de mar, ¿eh? Porque era cosmopolita, porque había una mezcla, había muchas cosas también interesantes. Aquí van a ser la episteme, que es la ciencia. Pero la pregunta por la fisis. La pregunta que se hacen estos pensadores es por la fisis de la naturaleza. Estos pensadores se los conoció como físicos. Muy sencillo. Entonces, cuando realmente hay un indagarse acerca de la naturaleza a través de el logos, de un tipo determinado de razón, no desde, porque había muchas referencias de la época de los poetas y de Homero, Hesíodo, de todos estos, ¿no? Cuando realmente uno se interroga, vamos a llamarle racionalmente, surge la pregunta, ¿por qué es esto? ¿No? ¿Qué es el ser? O sea, ¿qué es todo esto? Nosotros no podríamos seguir haciendo ahora, ¿qué es todo esto? A ver, eh, eh, ¿qué es todo esto? ¿No? Porque el conjunto de lo que es la naturaleza, de los cuales nosotros somos seres naturales, formamos parte. Entonces, esa es la primera pregunta. Y las primeras respuestas fueron respuestas por algo material. No voy a avanzar, agua, aire, tierra, fuego, todo ahí sale la doctrina de los 4 elementos, pero fundamentalmente para los griegos, aquello físico, la naturaleza es materia. Materia. O sea, la primera caracterización de la naturaleza es la materia. Materia. Y esto va a tener mucho que ver en Platón y va a tener mucho que ver, el tema de la materia es un tema clave, ¿no? Gilé, se dice en griego. Por eso la doctrina aristotélica, los que habéis leído por ahí, os recordáis, se llama ilemorfismo, con H e Y, ilemorfismo. El ilemorfismo sería la doctrina aristotélica que considera que la sustancia, ya veremos lo que, está formada por gile, materia, y morfe, forma, materia y forma. Entonces, la naturaleza es material. Para Platón, que dice que es idealista, por supuesto que sí. Para todos, para todos, para todos. Eso del idealismo de Platón tendríamos que dejarlo también, porque esa es una aplicación indebida, el idealismo, realismo, materialismo en aquellas épocas. Bueno, para Aristóteles, bueno, esta es la primera cuestión. Yo luego ya sabéis que hago un resumen. Para la próxima lo puedo colgar o puedo poner parte de esto para que lo tengáis. No me lo traigo en el ordenador porque es una pantalla que es mucho más. Entonces, la pregunta fundamental de los presocráticos es el interrogante por la fisis. Yo aquí señalo, para no olvidarme, que para estudiar los clásicos, estudiar cualquier pensador en otra lengua, pero sobre todo de un griego clásico, pues el tema de las traducciones es muy importante. Hay muchos errores históricos que se han perdurado hasta nuestros días por falsas traducciones, por malas traducciones. No hay malintencionadas, simplemente erróneas. Hoy en día hay unas técnicas de traducción muy específicas, los traductores las saben. En aquella época, bueno, es como la Biblia, ¿no? La Biblia con la que se funcionaba de la traducción de la Vulgata latina, se hicieron unos disparates increíbles. Luego ha habido traducciones muy interesantes, precisamente, que hicieron muchos de la corriente de la teología de la liberación, y existe una Biblia para América Latina, cuyo ilustrador es Hernán Rodas, que es un cura ecuatoriano que yo lo conocí aquí en Madrid en la década de los 70. Pues, y hay disparates monumentales.
¿eh? Entonces, por eso que me gusta decirlo. Para Platón, bueno, hemos dicho que la naturaleza es el ser. Para Aristóteles, el ser, digamos, primera aproximación, Parménides, ¿no? Parménides, por ejemplo, dirá también que el ser es la naturaleza. Esto sería el ser. Fuera del ser nada hay, dice Parménides. Todo es. Fuera del ser no hay nada, porque es la noción. Si lo utilizamos desde el punto de vista lingüístico como noción, no hay nada más universal que el ser. Lo mínimo en el famoso árbol de Porfirio, que se puede decir algo que es. Lo mínimo. Porque si no es. Y, ojo, y no estoy equiparando ser a existir, ¿eh? Sería otra cuestión también. Entonces, y ese ser es la fisis. ¿Eh? El ser que es la fisis es el ser en su conjunto. Pero vendrá Aristóteles y dice, bueno, pero hay distintos tipos de ser. Perdón, Platón. Platón dice, hay distintos tipos de ser. Estas son las ideas. Las ideas como esencia, que son representación de lo que las cosas son, ahora voy a entrar un poquito más en ello, sería el plano del significado, en el punto de vista del triángulo semiótico. Las ideas. Sí, todo es, pero hay distintas maneras de ser, distintos géneros, si queréis. ¿Eh? Qué sé yo, están como se nos dé la gana de, porque luego podemos hacer más circulitos, ¿no? Qué sé yo, vamos a ver, los animales, vegetales, minerales. Dentro de los animales, pues hay, no sé qué, cordados, no cordados, mamíferos, ¿no? O sea que hay distintas, o sea que las ideas de Platón caben perfectamente en la noción de ser de Parménides. ¿Y Aristóteles qué hace? Ah, dice, sí, bueno, pero aquí, dentro de géneros, por ejemplo, hombre, la idea de hombre, hombre en el sentido de ser humano, pues, pero Marisa es hombre, es ser humano, Carlos es ser humano, Rafa es ser humano, etcétera, etcétera. Yo lo pongo como unos puntitos ahí. ¿Te das cuenta como yo no puedo traer un esquema al uso de los PowerPoint? Hay que dibujar porque es la pizarra de antes, porque si no, ¿cómo te traes eso ya encorsetado? Yo no lo puedo hacer. Bueno, pues aquí tenemos, fijaos, el ser, la naturaleza, la fisis, las distintas maneras de ser, de hecho esencia va a ser manera de ser también, y los seres concretos o individuales. A esto Aristóteles le llamó la sustancia. Vamos a borrar. Voy a ver si la filosofía me sirve. ¿Qué dice? ¿Qué? Las conversaciones que hay. No, es que hay chavales. Pero se cierra la ventana. No, es que no lo he entendido. Se ha enfadado por algún motivo que espero que... Que no se puede concentrar porque está oyendo. No me extraña. Pero entonces dice, voy a ver si la filosofía me sirve de algo. Pues que ir a decirles que a lo mejor les va a dar una... No creo que eso sea muy Bueno, filosófico. yo lo haría. No, que eres pacifista. Ah, no, yo no soy soy pacifista, sí, pero activo. Bueno, claro, no, bueno, está bien. Entonces, vamos a ir allí. Para Aristóteles, ahora estamos en Aristóteles. Para Aristóteles, el ser es la sustancia. Bueno, menuda palabreja, porque en realidad viene del latín y Aristóteles es un filósofo griego. En griego se dice toti eneina, es una frase completa, no voy a meterme ahí. Es la sustancia, pero vamos a quedarnos con eso. Mejor dicho, ¿qué es la sustancia? Esto ya es de manual, pero es correcto. Lo individual y concreto. En ese librito que hay todavía queda alguno por ahí, si alguien lo quiere, no es que lo quiera vender,
pero es que sin libritos os va a resultar un poco más difícil, ¿eh? He hecho una edición más pequeña por si alguien no se quiere gastar tanto, pero son los primeros temas. Bueno, el ser es la sustancia es lo individual y concreto. ¿Qué es lo individual? En lo que estoy explicando, esta es una parte un poco abstracta, pero luego no vamos a estar todo el curso así. Esto es, casi de lo más... hay una serie de taxonomías y demás. Pues ser individuo, lo separado, no está mezclado. Lo individual es el individuo. Concreto, material. Eso que la sustancia es material e individual. Yo siempre decía, ejemplos de sustancia, hace muchos años. Y la gente decía, pues, el ser humano. Vale, sí, está bien. Pero no salían de ahí. Yo digo, pues esto es una sustancia. Y lo de adentro, pues también. Muchas gracias. Parece que la filosofía funciona. Muy bien, muchas gracias. Hubiera hecho... entonces, yo me acuerdo que cogía una tiza. Yo cogía una... muchas gracias. Cogía una tiza y lo partía. ¡Trac! Y ahora, pues hay dos sustancias. Y si lo pudiera seguir partiendo, o sea, es tan sencillo como eso. Lo que es individual no es que sea la tiza, porque si nosotros el concepto de tiza es la idea de Platón. El concepto, y por lo tanto es indivisible. Los conceptos no se pueden dividir. El concepto no se puede dividir, porque es una idea, no se puede dividir. Lo que se puede dividir son las sustancias materiales. Parto por la mitad, tengo dos sustancias. Así de sencillo. Así de sencillo. Muy bien. Se capta por los sentidos. Va a revalorizar el conocimiento de los sentidos. Aristóteles, mejor dicho, le va a dar su sitio, porque para Platón los sentidos era aquello que nos llevaban a conocer aquella y no nos permitían discernir, según Platón, más o menos, aquellas sombras de la caverna. O sea que los sentidos nos engañan, en cierto modo, pero no es que nos engañen. La doxa, que es nuestro conocimiento a través de los sentidos, es antesala de la episteme, de la ciencia. Pero se trata de conocer desde el punto... bueno, esta gente lo que quiere es persigue la episteme, de todos ellos, la episteme es la ciencia. Esto también es muy importante entender. Están persiguiendo la ciencia, todos, no solo los físicos presocráticos, no solo Aristóteles, que es un lógico y es un físico de primera, también Platón, persigue la episteme, que es aquello de lo que se puede hablar con propiedad, digamos. La sustancia está, para Aristóteles, compuesta de materia y de forma. Materia y forma. Gilé, morfé, ilemorfismo. Esa es la doctrina aristotélica, ilemorfismo. ¿En qué consiste? Hacían preguntas por ahí en esos exámenes, el dimorfismo aristotélico. Y el estudiante tenía que poner, según Aristóteles, la materia está compuesta, y que no pusiera esa se lo tachaban, porque como corregía muy deprisa, se lo tachaban. Entonces no podía luego estudiar la carrera que quería porque no había sido capaz de responder lo que era el ilemorfismo. Materia y forma. Aquí hay una cosa muy interesante, que la materia de la que está hablando Aristóteles, ¿nosotros podemos conocer la materia? ¿Se puede conocer la materia? ¿Un ejemplo? Dime. No sé, la madera. ¿Eh? La madera es materia, ¿no? No. Madera. O sea, Tú en tu vida has visto madera, estamos Platón puros. La madera de esta mesa sería en todo caso. No, es que es muy importante, lo individual.
Fijaos que la madera, no tenemos ninguna impresión sensible de madera. La madera de este objeto de madera, sí. Es que este matiz es muy importante, porque para Parménides, para Platón y para Aristóteles, la materia universal, que por otra parte es de lo que es la física, es incognoscible. No se puede conocer. Nosotros podemos conocer la materia de cada cosa material. Es que esto es importantísimo. Además, es muy interesante. Parece un ejercicio intelectual, pero esto nos llevaría a cosas, nos va a llevar a cosas. Pues tenemos que tener paciencia. Un curso de 10 clases, digamos, 10 lecciones. Por eso dirá Parménides que la materia, y dirá también Platón, que la materia es el no ser. ¿Cómo es posible? ¿Y sabéis una cosa? ¿Qué dirá Aristóteles? A esta materia universal, Aristóteles le llama materia prima. De ahí viene. O sea, prima quiere decir la primera acepción del término materia. Eso quiere decir, el primer significado de materia es esta materia universal. La materia prima, ¿será ser o no ser? Por jugar un poco. Ser. No ser. No ser. ¿Cómo puede ser entonces que las cosas materiales, tan concretas y tan perceptibles, que son, estén hechas de algo que es el no ser? Por una razón muy sencilla, porque no ser en griego no quiere decir nada. Claro, nosotros tenemos nuestra formación. Esto es una influencia casi judeocristiana, bíblica. Ex nihilo, Dios crea el mundo ex nihilo, desde la nada. No sé qué puedo entender qué significa desde la nada, porque desde es que viene de alguna parte, ¿no? Bueno. Entonces nosotros tenemos una concepción de no ser, no en lógica, pero sí en demás cosas, como que es la nada. Y no ser no es la nada. Dice Platón en el Parménides, tantas veces el ser es, el no ser no es. Tantas veces el no ser es, el ser no es. Son lo contrario, pero no es la nada. No existía en el griego clásico, antiguo, una palabra que significara nada. Había una palabra que era me, que es una negación, meón, on es ser. Meón es no ser, que significa eso, no ser, pero no nada. El concepto, vamos a llamarle, si se le puede decir que sea un concepto de nada, entra con la visión bíblica judeocristiana de ese tipo de nada. Y además, en cierto modo, también hay un cierto patinazo de la traducción de la Vulgata latina, ¿no? a las distintas lenguas occidentales y demás. Entonces, voy a ver si puedo por lo menos llegar a un punto que vamos a tener que montarnos en la siguiente reunión. No vamos a terminar hoy este tema. Vamos a desplazar un poquito y luego ya veremos. Para que una sustancia sea, bueno, ser y existir no es lo mismo. En lo que yo estoy intentando, es que hay que hacer un cierto, forzar un poco la mente. Ser para nosotros es existir, ¿no? A ver, lo más sencillo sería, ¿qué es ser existir? Sin embargo, no tiene esa dimensión existencial el término ser griego. Nosotros, además, el término ser nosotros lo usamos en un sentido copulativo. No decimos, allí detrás del parque es una casa muy bonita. Decimos, hay o existe una casa muy bonita. No tiene, los griegos dirían, es una casa muy bonita. En el sentido, es un verbo transitivo. Esto ¿podemos hacerlo? Claro que podemos hacerlo. Debemos hacerlo. Sería muy interesante porque hacer este ejercicio, pero que no es un mero ejercicio intelectual, nos va a llevar a cosas. Entonces,
para que una sustancia sea, esto casi, o lo pongo en un resumen, no digo para que una sustancia, ¿qué quiere decir? Para que una sustancia exista, pero para que una sustancia sea, concurren 4 causas. Y aquí voy a utilizar bueno, lo voy a borrar para volver a construirlo. Fijaos. Causas de la sustancia. Para que una sustancia sea, concurren 4 causas. Causa material, causa formal, causa eficiente y causa final. Ah, pero causa no, es que esto es la causa. Sí, pero es que hay 4. Para que algo ocurra tiene que pasar, para que exista una sustancia o sea una sustancia, 4, no una, 4. Bueno. Un ejemplo, que lo conocéis todos, muy interesante. La famosa ejemplo que Aristóteles de una estatua, no sé si era la Venus de Milo o una de estas estatuas conocidas. El trozo de mármol, la materia. Tiene que haber materia. La idea que tiene el escultor de lo que quiere sacar de ahí, esa señora, pues esa es la forma. La causa eficiente, la que produce verdaderamente la sustancia. El escultor, toc, 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 dando golpecitos ahí, y plasmando esa forma. La forma también es interesante porque idea también es forma. Morfé se dice en griego, pero también es sinónimo de idea. La idea que tú quieres plasmar. Y causa final, la estatua terminada. Que luego hay que hacer otras apreciaciones, ¿no? Porque claro, ahí parece que funciona. La materia, el trozo de mármol, la idea que el escultor quiere plasmar, que la vaya plasmando y que la termine. Eso. ¿Sabéis una cosa? Que Aristóteles metió la pata. Oye, Eduardo, tú eres un insolente. ¿Cómo le vas a vender la plana a Aristóteles? Pues ha metido la pata. ¿Quién ha descubierto el patinazo de Aristóteles aquí? Sí, tú lo puedes descubrir porque estábamos con el tema de la materia prima, que si es... El trozo de mármol también es una sustancia. ¿Entendés? O sea, el ejemplo queda muy bonito, sirve, pero hay que hay una metedura de patas porque el trozo de mármol ya es una sustancia, porque lo puedes percibir, lo puedes comprar, lo puedes buscar. Y la materia a la que hace alusión Aristóteles es a la materia universal, que está en la sustancia. Pero bueno, es un pequeño... a veces cuando ponemos ejemplos, podemos patinar un poco y además los alumnos, los estudiantes no se dan cuenta y ya está. Y lo entienden porque es muy gráfico. El mármol, la idea de la señora que yo quiero esculpir, el hecho de que lo haga y luego terminarlo. Bueno. Ahora vamos a definirlo de una manera más. ¿Qué es la causa material? La materia de la sustancia. Muy fácil. Lo acabamos de decir. Gilemorfismo. La materia de una sustancia, la causa. ¿Cuál es la causa material de esto? Pues la materia de esto. Para que haya esto tiene que haber, si no hay materia no hay nada. Sí, puede haber una idea, lo puedo dibujar, pero tiene que haber materia física. ¿Cuál es la forma? Es muy importante la forma porque de ahí saldrá la esencia. Prometo que no hay clases tan difíciles, o sea, o por lo menos que parezcan tan abstractas, lo prometo. Pero que además vamos a llegar a conclusiones. Porque luego vamos a saltar a los modernos, y entonces los modernos ya... A ver, es la forma o la idea. Forma, morfé, la idea. O sea, que esto... A ver, los seres artificiales es muy fácil, ¿eh? Porque la causa formal es lo que otorga la esencia, que es como el carnet de identidad de las cosas. Entonces, ¿qué es esto? Pues es una funda, porque yo lo habéis visto, que es una funda de una tablet esta, de un iPad, ¿no? ¿Qué es esto? Una botella. ¿Cuál es la esencia de esto? Pues que contenga un líquido, que en este caso es agua, o sea, es muy fácil. ¿Qué es esto? Un lápiz, en este caso electrónico, que sirva para escribir. O sea, los seres artificiales, cuando los construimos, ya le incorporamos la esencia. Ahora muy bien, ¿qué es un pino? Menudo lío.
¿Qué es un pino? Ya no es lo mismo. Según Aristóteles, él definiría lo que es la esencia, pero ahí también es antiguo Aristóteles, ¿eh? Ahí tengo que reconocer que es antiguo. ¿Qué es un pino? ¿Alguien sabe lo que es un pino aquí? Hay montones de pinos. O sea, podríamos describir pinos, pero la esencia de pino, ¿qué es en sí? ¿Qué es la esencia? ¿Será que, que son los botánicos los que tienen que saber esto? Los que los pueden definir según la clasificación, que no sé qué tipo por género próximo, diferencia específica. Por ejemplo, ¿qué es un perro? Canis canis, ¿qué es un lobo? Canis lupus, etc. ¿Serán estos los que pueden? O sea, que estamos arreglados, porque realmente los únicos que pueden saber la esencia de las cosas que no son artificiales pues son los científicos, ¿no? Menudo lío. Pues no, no es tan complicado, porque hoy en día esencia es lo mismo que significado, vamos, es lo mismo, deriva en significado, las esencias como tales, pero esto ya veremos cuando hagamos la crítica a esta ontología clásica, que es muy útil, pero nosotros no podemos conocer la esencia de las cosas. Como mucho podemos otorgarle significado. Entonces yo ponía como ejemplo que un pino para una señora que vende pinos en una esquina para Navidad es una mercancía que se traduce en dinero, ¿no? El pino para uno que viene u otro árbol, o el pino se pone abajo de esos pinos frondosos, pues es sombra. Lo que menos nosotros estamos pensando en la clasificación biológica de lo que es el pino. Si yo decía por ahí un ejemplo un poco, pero es significativo. Si yo le regalo una flor a una amiga o a un amigo, antes decían, bueno, a las amigas hay que regalar este tipo de flores, a los amigos casi mejor no, pero en todo caso, bueno, regalo una flor. Entonces yo decía, la gente se asustaba, se reía un poco. Yo no estoy regalando un órgano sexual de una planta fanerógama. No, sería una grosería. Pero eso es una flor, biológicamente hablando. Y yo no soy nada grosero. Yo si regalo una flor, si alguna de vosotras o vosotros regalo una flor en algún momento, pues piensa que estoy regalando. Algo tiene una significación simbólica de algún tipo, pero no algo tan como eso. Bueno, entonces, causa material, la materia, causa formal, la forma. La forma es lo que hace, yo lo digo así, que esa sustancia sea lo que es. Vamos a ponerlo. La forma hace, por poner algún verbo que usar, que la sustancia sea lo que es. Ese lo que es, lo que una cosa es la esencia. O sea, la forma otorga la esencia de una cosa. Cosa y sustancia son sinónimos. Cosa es muy, muy técnico el término cosa, porque es la traducción del res latino, que significa sustancia también. Y la realidad, realitas, es el conjunto de cosas. O sea, que el término cosa, cuando los italianos preguntan por algo, muchas veces dice cosa es quello. Cosa es. ¿Qué es? Es decir, ¿qué dicen cosa? Fijaos. O sea, que la cosa es la sustancia. Entonces, para que una cosa sea, para que una sustancia sea, es necesario la forma que le otorga lo que es eso, la esencia. A través de la esencia se define. Dentro de Aristóteles también es un gran lógico, ¿no? Y de ahí se han derivado una serie de pensadores que
sobre todo Aristóteles era biólogo y zoólogo y gracias a su nomenclatura se han clasificado montones de especies animales y vegetales hasta nuestros días, siempre con dos palabras, género al que pertenecen y dentro de canis. Este animal es un canis, es un cánido, pertenece al orden de los cánidos, a la especie de los canis o lupus u otros. Entonces es interesante, fijaos de dónde viene. Eso es la esencia. Muy bien. La causa eficiente, ya la hemos borrado, acordado, la causa eficiente, es lo que hace aquello que el escultor hacía, que una cosa sea, simplemente. Causa eficiente, entonces, hace que una... ahora voy a poner cosas, porque es totalmente técnico el término. Sea. Sea lo que es la causa formal, esencia. Que sea. Otorga el ser. La causa eficiente da el ser. La causa formal da el ser tal o cual cosa. Luego los escolásticos, los medievales, la cosa la liaron un poco ya con una influencia bíblica en el fondo, entre la famosa dicotomía entre esencia y existencia. Pero ya el tema, eso no es griego. Bueno. Entonces, la causa eficiente del escultor hace que la estatua exista como tal estatua. Causa formal, eficiente, material, formal. No he puesto lo de material. Final. Bueno, esto es un poquito más complicado. Vamos, más complicado. O sea, es que no puedo decirlo de otra manera. Es que cada ser cumpla con su esencia. O sea, que no le pidas peras al olmo. Que si quieres peras, se las pidas al peral. Porque los perales dan peras y no los olmos. Es una manera de... Cada uno se comporte según su esencia. O sea, marca un poco la esencia realmente. En biología sería pues la fórmula genética y que se comporte como tal, ¿no? Entonces, es un poco más, se nos escapa un poquito, pero es eso, la coherencia, la coherencia con la propia esencia. Sería, bueno, esto de casi de lo más complicado, que no es muy complicado, pero esto nos lleva, entonces, que la esencia de las cosas, para Aristóteles, se puede conocer. Se puede conocer a través de... la inteligencia aplicada de una determinada manera puede conocer la inteligencia de las cosas. Los medievales decían, porque como tenían que poner a Dios por todas partes, que ahí actuaba el intelecto agente, una especie de auxiliar de la inteligencia que tenía que ver un poco con la iluminación divina. Bueno, pero digamos que... me he perdido. Aristóteles consideraba que aplicando correctamente, voy a dar unos cuantos pasos, la inteligencia podemos conocer lo que las cosas son. Yo, con todos los respetos y el cariño y afecto que tengo por Aristóteles, yo digo, esto se llama, decía, porque dicen que Aristóteles es realista, yo le pongo realista, ingenio. O sea, pensar que nuestra inteligencia puede conocer la esencia de las cosas, verdaderamente hay que ser muy, muy cándido, ¿no? Y muy, muy confiado en una determinada manera de ver el mundo. Pero nos ha servido eso para otras cosas, pero no podemos conocer la inteligencia de las cosas. No tenemos nada en nuestra inteligencia que sea una especie de radio láser. ¿Sabes? Esto es tal cosa. Si no podemos decirlo ni de un pino, ni de una flor, ni de nada. No podemos conocer la esencia de las cosas. Nuevamente, podemos otorgar significados. La cuestión de la significación, toda la teoría y doctrina de significación será muy interesante ya en la época moderna y contemporánea. Pero entonces, ¿cómo explica Aristóteles? Porque dice las ideas, él era discípulo de Platón, ¿y qué son las ideas? Dice Aristóteles. Y las ideas. Mira, la idea, eidos en griego,
muy parecido, eidos. No lo voy a escribir en griego, pero eidos es idea. También morfé, forma. La idea, para Aristóteles, precisamente es la que encierra la esencia de las cosas, pero las ideas como tales no existen. No son en el sentido de la dimensión existencial que tiene el verbo ser para los griegos. Entonces, las ideas son precisamente la representación, voy a ponerle yo intelectual aquí en la cabeza, de la esencia de las cosas. Esta es la idea. Idea de mesa, sabemos lo que es. Las ideas son interesantes porque son predicables. Está todo el tema de los predicables en Aristóteles, que son las categorías y todo esto. Esto es una mesa. Este artefacto, este mueble es una mesa. ¿Por qué puedo decirlo? Porque cumple con las características de la esencia de mesa, que es algo que se sostiene de alguna manera, puede tener 4 patas, una sola, suspendida con unas cuerdas del techo, qué sé yo, pero que sirven para apoyar, para comida, para escribir. Es una mesa. Esto es una silla porque tiene la esencia de silla. Entonces, la esencia, las ideas precisamente representan la esencia de las cosas. También para Platón, exactamente, eran los famosos géneros, aquellos circulitos que yo hacía dentro del círculo grande. Hasta tal punto que Aristóteles, bueno, no quiero liarla mucho, Aristóteles llama, porque sustancia se dice usía, digamos, de ahí viene usía cuando dice usía, cuando se habla de dónde viene esta palabra usía, ¿no? Porque es algo importante. Sustancia es usía en griego, que es el participio presente del verbo einan. Nosotros no tenemos participio presente, los griegos sí, en femenino. Bueno, en realidad en un dialecto, porque es on, usa, on, o usa se escribe. Y en un dialecto que usía, es lo mismo. Entonces, la idea es la representación de la esencia de las cosas. ¿Y cómo conozco yo la esencia de las cosas? Ahora es la famosa doctrina de la abstracción. Estas son herramientas que las vamos a necesitar. Herramientas. No sé si será una ciclogénesis o no. Mediante la abstracción. Esto se entiende, ya lo veréis. Yo a través de los sentidos conozco que esto es una mesa, esto es una botella, esto es un artefacto que, bueno, ya sabemos lo que es, un móvil, etc. Es una persona. Eso lo conozco a través de los sentidos. Pero de esto yo puedo decir lo que es, ese lo que sea cada cosa es la esencia. Pero ¿cómo llego yo a la esencia? Mediante un procedimiento que se llama abstracción. Esto viene del latín abstraere, quiere decir separar, el que usamos nosotros, pero es lo mismo correspondiente a Aristóteles. Separar algo de algo. Separo las características, dejo de lado las características individuales, específicas, concretas, y me quedo con la esencia. O sea, me da igual que sea de cristal, de madera, de metal, es una mesa. O sea, dejo de lado las características individuales y digo, esto es una mesa. Lo que me permite decir, esto es una mesa, es precisamente porque tengo la idea de mesa que la he formado de ver varias mesas. Nosotros este procedimiento en el conocimiento lo hemos hecho. Mirad, yo doy un ejemplo de la psicología evolutiva. Cuando un niño, un bebé, mamá, que es una de las primeras mamás que las oclusivas, papá, estas que son así, es su madre. No cualquier señora, su madre. ¿Hasta qué pasa? Habría que entrar en Piaget. ¿Hasta qué pasa? Evoluciona su inteligencia, se desarrolla. De llegar a la idea de madre, pasa un tiempo.
ya en este momento no me acuerdo, pero los psicólogos que dedican a esto saben, no sé si son 2, 3 años, no sé cuánto, más o menos, no lo sé. En este momento no quiero inventármelo. Entonces, se da cuenta que su mamá, pero que tendrá que socializarse, conocer a otros niños, y los otros niños también tienen mamá, y en un momento dado tiene la noción de mamá, que su madre es una mamá, como de una madre. Pero en un principio la idea representa única y exclusivamente a esta sustancia individual y concreta que es su mamá. Los bebés conocen, pero conocen de una manera muy no abstracta, ¿eh? La formación del pensamiento abstracto de manera concreta. Piaget lo estudia muy bien, cuando se va adquiriendo el pensamiento abstracto. Hay gente que no lo ha adquirido nunca, yo creo. El pensamiento abstracto. Se ríe María Oliva, pero es verdad, no es tan fácil, ¿eh? No es tan fácil, ¿eh? No es tan fácil. Entonces, yo te ponía otro ejemplo simpático, experiencia propia de muchos muchos y muchas de los que estáis aquí. Tú tienes un bebé, yo he tenido 5 hijos, tú tienes un bebé, le das un biberón cuando ya no puede ser a la madre en la teta, y aconsejaban, y yo lo hice, dice, bueno, pero tú cuando le des el biberón, ten algunas cuantas tetinas, 3, 4, no sé cuántas, las que yo tenía, y se las vas haciendo chupar y ablandar de manera tal que si se te pierde, porque él va a reconocer eso, que es algo beneficioso que le va a llevar al alimento, por el tacto, por la boca. Pero claro, tú le pones una cosa nueva, dura, con un olor a plástico y va a dar un manotazo y va a llorar, no le va a gustar. Y esto sería salvaje que lo experimentarais, los que tengan hijos o nietos, pero podríais hacerlo, no le va a pasar nada. A ver qué pasa, ¿no? Entonces, esto es porque tienen un pensamiento individual. Cada idea, el niño tiene la idea, claro que tiene idea. Claro que tiene idea de biberón, de tetina, digamos, de lo que va a chupar. Pero es una individualidad que el contenido es único. Es el conjunto que representa esa idea, es un conjunto de una unidad, no de un conjunto y esto tardamos en darnos cuenta de esto, ¿eh? Lo vamos percibiendo de muchas maneras. El paso del pensamiento concreto al pensamiento abstracto. El paso al pensamiento abstracto es lo que se llama en Aristóteles la doctrina de la abstracción. Mediante este procedimiento automático, pero que hay que tener experiencia y demás, podemos nosotros conocer las ideas. Sin embargo, si diéramos un triple salto mortal hasta Ortega y Gasset, decía que uno de los problemas que había en nuestra época es que no éramos capaces de transformar creencias en ideas. Conocemos cosas individuales y sesgadas y no somos capaces de tener una visión más amplia donde podamos movernos clasificando y demás, ¿no? Hay un error en la comunicación muy frecuente, ¿no? Que es cuando tú dices, bueno, lo voy a decir en concreto, Israel está cometiendo crímenes de guerra contra el pueblo de Gaza. Y los palestinos y los de Hamas no. Oye, perdona, podría decir otras cosas. Lo que afirmo de la parte, no lo afirmo de eso. Qué guapa estás, Marisa. Y la señora que estuviera al lado dice, ya es la segunda vez que se lo dice, y yo estoy sentado, yo nunca me he dicho nada, qué bien que te queda el peinado, ¿no? En España usan una expresión que yo nunca la entiendo del todo, mejorando lo presente, por lo visto hay que decir. Pero, oye, yo he dicho que Marisa está guapa, lo que no he dicho de la del lado, ni una cosa ni la contraria. Fijaos que hacemos unas transferencias terribles. Entonces tú, decía Escolar, el periodista Ignacio Escolar, que yo condene la violencia de Israel en el pueblo inocente de Gaza, no quiere decir que no condene la agresión de Hamas a inocentes judíos. Lo que es fácil es manipular. Hay una manipulación permanente en los discursos.
Esto es ni más ni menos la falta de capacidad de abstraer o de convertir creencias en ideas. Muy bien. Esta vez vamos a ir un poco ajustados. Bueno, hay una cuestión importante que tener en cuenta, que el concepto de causa final, que cada cosa se comporte como lo que es, tiene que ver con una concepción teleológica del universo o de la física. Telos, fin. Telos, de fin. No teológica, teleológica. O sea que para Aristóteles, la física, y para todos los griegos, y en el fondo tendría que ser para todo el mundo, la naturaleza, hay una finalidad de la naturaleza, no fácilmente discernible. Ya no hablo de sentido ni de nada, hablo de que la naturaleza se comporta como un todo. Esto es lo que me interesa recalcar en este momento, se comporta como un todo. De ahí la importancia de no alterar ese equilibrio de lo natural, porque puede ser una catástrofe bastante considerable. Toda esta cuestión que tiene que ver con el cambio climático, la negación de... Nosotros estamos, no podemos transgredir, no deberíamos transgredir la propia armonía de ese todo que es la naturaleza y de la cual formamos parte. Esto ya lo he dicho, pero no puedo mencionar al que lo dijo. Yo estaba viendo un programa entonces, de político y había un sindicalista ahí que dice, y entonces estaban hablando de que tenemos que defender la naturaleza. Nosotros, claro que tenemos que defenderla, pero él dice, voy a hacer una aclaración. No es que nosotros debamos defender la naturaleza. Nosotros somos naturaleza y la naturaleza se defiende en nosotros. Me encantó. Me encantó. La naturaleza se defiende. Nosotros somos naturaleza. Hemos emergido. Somos naturaleza. Entonces, sí que nosotros no somos capaces de autodefendernos en tanto una emergencia de la naturaleza muy cualificada, es terrible. Pero lo más grave, que la naturaleza se puede autodestruir a través de este engendro de la naturaleza que somos los seres humanos, porque no defendamos lo que somos. Ya no se trata de defender la naturaleza por nosotros, por nuestros hijos, nuestra descendencia, no, es que somos naturaleza. No hay nada más antinatural que actuar contra la naturaleza de la cual yo formo parte. Porque además yo soy consciente, una de las características del pensamiento humano respecto del animal, soy consciente de esto, o debería serlo. Es muy interesante. Entonces, hay una teleología. Teleología que yo aplico, no me lo invento, no es tan explícito, pero tanto en Platón como en Aristóteles, tanto la ética aristotélica como en la República de Platón, se aplica a la sociedad. Y habría una teleología política, un telos político. Político es lo que atañe a la polis. Polis es ciudad, comunidad, ciudad no en el sentido ciudad, comunidad. Hay una comunidad tricantina, una polis tricantina, aparte que sea un municipio. Las comunidades, hay como una ecología de las comunidades. Es muy importante saber, desde el punto de vista político, y no solo político en el sentido de responsabilidad y pertenencia a la polis, sino ya de conciencia política en un sentido más concreto, qué es lo que atenta contra la polis, contra la comunidad, y cuáles son los enemigos de la polis. Por ejemplo, enemigos de la polis son aquellos que difunden bulos, que crean bulos, que manipulan, en fin, aquellos que generan violencia, muchas cosas. ¿No? Entonces, hay también una teleología política. Bueno. Yo creo que vamos a sacar algunas conclusiones para la próxima. Voy a hacer otro resumen para ver que lo dejemos antes de cuando digamos, bueno, aquí nos vamos a detener por este año, porque ya digo,
Marisa viene tanto porque está esperando de aquello que yo dije en el año 2015. Digo, pero Eduardo, estamos en el 2023, ¿verdad? Todavía no la hemos. Pero qué paciencia, ¿no? Merodeamos y merodeamos. Pero entre otras cosas yo no puedo dar instrucciones demasiado precisas porque no las tengo. No las tengo, no lo sé. Estoy tan perdido o tan encontrado como cualquiera de nosotros. Somos ese primate inexplicable. Yo decía, creo que la semana pasada, la otra vez, enternecedores casi porque no, porque no. Intentamos buscar cosas que no las vamos a encontrar. ¿Quién sabe? Pero esto es lo apasionante realmente porque somos tan indefensos y estamos tan perdidos y gracias a eso somos libres. Si no, cumpliríamos un guión, ¿no?, establecido. ¿Verdad? Bueno, pues entonces, me quedé pensando, bueno, no solo me quedé pensando, tuve alguna, digamos, recomendación o petición de algún asistente, de que vamos a hacer un esfuerzo para, cuando participemos de lo específico, de lo específico de que estamos hablando, porque si no, y que intentemos no hacer preámbulos, porque lo que sí podemos hacer a petición de vosotros, si vamos a ver un espacio y alguien quiere, puede participar y va a hacer una exposición sobre un tema, bienvenido sea. Pero si no, consumimos a lo mejor tiempo, porque alguno me dijo, no, es que yo no puedo hablar, porque, bueno, lo digo en el sentido de que es difícil ordenar la participación, pero lo vamos a conseguir. Entonces, bueno, pues ahora estoy a vuestra disposición. Aclaraciones o... por eso cuando yo como voy a mandar estas cosas, yo los de América Latina que son muy proclives a irse por las ramas, a veces yo se los recomiendo. Digo, solo se puede preguntar del tema, y además lo tenéis que... ¿Tú has visto el mito de la caverna? ¿Lo has leído? Pues si no lo has leído, ¿cómo preguntas de una cosa que no has leído? No voy a ser tan tajante, pero... Bueno, aquí me callo. ¿Alguien quiere decir algo? No sé qué habrá pasado con esto. ¿Seguía con luz aquello? Ah, sí ha estado grabándose. Solo que no lo tenía puesto. Bueno, perfecto. No, esto es lo que ocurre, que en vez de salir... No, esto lo que ocurre, también me lo he comprado para vosotros, porque lo que ocurre con esto es que la voz sale un poco más, anula un poco de ruido de fondo, vamos, y la voz sale más limpia, sale mejor, un poco mejor. La gente lo nota, yo lo noto menos porque hay matices que ya no distingo. Bueno, ¿queréis intervenir? María Oliva. Muy brevemente, porque me parece que ya es muy tarde para los compañeros. ¿Me oyen desde aquí? Sí, o acércate. Hemos discutido ya otras veces, y quizás se acuerden los compañeros de otro momento. Yo he dicho, y yo creo que hemos estado de acuerdo, que la diferenciación de las causas en Aristóteles es una de las propuestas más interesantes y con más poder que ha habido en la historia de la filosofía griega. No tanto porque nos resulte importante, hasta ahí habíamos discutido, porque nos resulta importante exigirle a la materia o a la sustancia que cumpla todas esas causas para que lo sea. Porque ahí es donde a mí me parece antiguo, sino porque realmente si vemos las posibilidades de explicación de cualquier objeto, lo que hacemos disciplinariamente, incluso si uno es químico o es físico o es poeta, es elegir un tipo de causa para explicar al objeto. Una causa material, una causa formal. Hemos tenido compañeros que a veces hablando de filosofía nos han dicho, para mí todo es química, y es verdad, es bioquímica. Hay un plano de la explicación del pino que tú preguntabas que es estrictamente bioquímico, pero también hay un plano de explicación estético para el pino y una explicación final, una causa final. Se ha puesto para mejorar el parque, para mejorar la ciudad, para mejorar la calidad ambiental, hay una causa final, ¿no? Bueno, pues lo que nos quedó por discutir en algún momento es, esto ayuda muchísimo,
para determinar disciplinariamente las posibilidades explicativas de los objetos y nos ayuda a entenderlos. Sin embargo, cuando ya no se trata de objetos, sino de ideas, tal como tú acabas de poner, cuando una persona aproxima una explicación en términos de causa formal, si nos fijamos, lo más frecuente es que a continuación el que tiene otra aproximación causal discrepe. Ya nos ayuda menos para entenderlo, no sé si me estoy explicando. Entonces dice, oye, es que claro, ¿cómo no van a poner un pino ahí si es que los pinos son bonitos? Entonces, a mí, nadie dice, a mí qué me importa, pero dice, alude a una causa por la que le discrepa de que el pino ahí esté bien colocado. Entonces, ahí es donde yo creo, Eduardo, que es fundamental la conexión que has hecho entre dónde realmente la aproximación, la propuesta de Aristóteles se queda antigua y necesitaríamos entrar en las propuestas del significado, porque como no vayamos al significado, entonces las causas aristotélicas ya no sirven para la comunicación y para la aclaración de las ideas, sino todo lo contrario, para discrepar hasta el punto de no entendernos en absoluto. Y especialmente a la logística moderna y a las restricciones de uso, porque si no, no hay forma de entenderse. Ahí es donde se queda corto Aristóteles siendo, y he empezado por decir, para mí es una de las propuestas más potentes de Aristóteles, ¿no? De especificar los planos de explicación. Exacto. ¿Eh? Sí, sí, muy bien. Perdonad que me alargue. Bueno, no, muchas gracias. No, efectivamente, mira, Aristóteles incluso dura hasta nuestros días en muchas cuestiones. Otras, lógicamente, hemos tenido que se han redefinido las cosas.